tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en miércoles, esta mañana de miércoles, que ha refrescado un poco las mañanas con esto de, pues, el huracán que estuvo circulando por el Pacífico. Refrescó el clima acá en Guadalajara un poquito, aunque el mediodía sí se siente un poquito más de calor, pero ayer, yo incluso hasta sentí, antier, mejor dicho, el lunes sentí un poco de frío acá en la ciudad. Pero bueno, ya estamos aquí, con el gusto de saludarlos a ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales de Cabecera. Le invitamos a que se suscriba en el canal de YouTube, así como en Telegram, donde usted podrá recibir información fresca, reciente de todos los acontecimientos que van presentándose a lo largo del día. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alberto, José Ángel, bienvenido. Héctor, muy bien, encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos. Excelente, bienvenida Surya. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Pues contento de estar por aquí y ver a nuestro líder José Ángel presente también acompañándonos, así que es emocionante este programa. Así es, aquí es. Gracias, Héctor, bienvenido. Y aquí está con nosotros, pues, José Ángel Gutiérrez. ¿Cómo estás, José Ángel? Qué gusto tenerte en miércoles aquí con nosotros. Pues también con el gusto de estar los miércoles, estar un miércoles con ustedes, aunque sí me pongo nervioso, porque pues ante dos expertos en temas legales, de repente como que, a ver si no digo barrabasadas que me vayan a corregir. Lo bueno es que estamos vía Zoom, si no un sopapo sí me ganaba. No, con mucho gusto de estar con ustedes, por supuesto. Y bueno, pues con muchos temas a tocar hoy, ¿no? Excelente, bienvenido, José Ángel. Y bueno, vamos a dar inicio, si les parece. Pues el presidente, pues digo, creo que tiene con quién enfrentarse, ¿no? Como que le gusta generar la polémica y las discusiones, a veces con razón o a veces, muchas veces sin razón, pero bueno, ahora resulta que se le va pues a la UNAM, ¿no? Digo, yo no sé qué pasa con el presidente, pero como que no le interesa mucho el ámbito académico, ¿no, Surya? Nunca le ha interesado, tardó 14 años en terminar su carrera de ciencias políticas en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi segunda alma mater, después de la Universidad de Guadalajara. La verdad es de que es inadmisible, son inadmisibles los ataques del presidente López Obrador hacia la UNAM. Es completamente falso porque de hecho no tiene cómo comprobar sus dichos con respecto a que la UNAM ya es neoliberal o ha sido neoliberal, que se derechizó, que se defendió el neoliberalismo, etcétera, etcétera. La UNAM representa todo lo que López Obrador no sabe apreciar. Y precisamente una de sus grandes falencias es pues el estudio, porque pues le costó trabajo terminar su carrera. Y pues yo creo que en sus manifestaciones desde la semana pasada, pues denota mucho, además de que le gusta la polémica para distraer, denota mucho también el hecho de que ese cierto rencor que suele manifestar el presidente con respecto a instituciones que no son del todo afines a su proyecto. Una cosa es la institución y otra cosa son los integrantes, pero eso sí, en este caso, en los ataques en contra de la UNAM por parte del presidente, ahí sí no importa de qué carrera seas, porque hay sus diferencias, no importa de cuál estrato social seas, porque ahí en la UNAM todos entran. La UNAM le presta servicios educativos a todo el pueblo y nosotros, el pueblo, o sea, la sociedad que puede acudir de todos los estratos sociales de toda la República, ahí sí que nos unimos y hacemos frente para defender la autonomía de la UNAM, para defender la gran labor social que se hace constantemente, la labor científica, la labor educativa, la libertad de cátedra, las manifestaciones artísticas que apoya, las deportivas, cómo no,
Entonces, realmente es inadmisible y si está pensando que va a poder con la UNAM, porque al final de cuentas lo que se dice es de que quiere meter ruido en la próxima sucesión del rector. Enrique Grau sale hasta noviembre de 2023. Yo creo que se está adelantando mucho para eso, pero de cualquier forma, si el presidente cree que va a poder con la UNAM, así como cierto gobernador de cierto estado no pudo con la Universidad de Guadalajara, como no han podido durante años decenas de gobernantes en Jalisco, tampoco lo va a hacer con la UNAM. O sea, hay muchos presidentes que han querido atacarla a la UNAM, debilitar su autonomía y no han podido. Precisamente porque es una gran institución que es defendida por exalumnos y por toda la comunidad que hemos pertenecido a esta gran casa de estudios. Así es, la máxima casa de estudios del país, pues viéndose atacada por el presidente por estas pues ideas, formas de pensar un poquito diferentes, ¿no? Pero yo creo que lo que destaca es precisamente esa universalidad de la que goza la propia UNAM, ¿no? Entonces, creo que es muy complejo. Héctor, te escuchamos. Bueno, yo creo que estamos ante una situación inédita en un pleno siglo XXI. El que alguien se ponga a atacar sin tan poco conocimiento lo que hace una universidad reconocida mundialmente como la UNAM. Lo bueno es, bueno, primero dice que no hay ni clase constitucional. O sea, pues no se ha parado porque una de las instituciones más admirables en el derecho para todos los abogados, hayamos pasado no por la UNAM, es el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, que es un ejemplo a nivel mundial. Claro que hay clases de derecho constitucional, los maestros del UNAM son maestros excelentes, la gran mayoría, no dudo que haya uno que otro perdido, pero la UNAM es desde el campo de estudio para estudios superiores básicos hasta doctorados y tenemos una proyección internacional. Yo no soy egresado de la UNAM, desgraciadamente soy de la Universidad de Guadalajara, pero he hecho 2 posgrados en la UNAM con mucho orgullo, y sí convivo mucho con la gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, esa afrenta que tiene ahora el presidente contra la UNAM, que yo creo que viene de su época de estudiante, porque como dice Surya, 14 años haciendo una carrera donde pues no cualquiera que se haya aventado esa posición de fósil puede querer mucho a una universidad. Imagínate que te hayan puesto, aunque él presume que estuvieron a punto de darle una mención honorífica por su estudio, por su tesis de titulación, sacó 7.54 de promedio en la UNAM, vergonzoso. O sea, no le hubieran dado beca ni en el actual CONACYT, a pesar de que sea su esbirra la que tiene ahí de directora. Se aventó 19 exámenes extraordinarios. Entonces, y en 2 materias tuvo que hacerlo a título de suficiencia. Entonces, no podemos hablar de que un alumno ejemplar de la UNAM ahora la esté criticando. Y yo creo que precisamente el término de universidad habla de la universalidad de estudios que hay, de las corrientes políticas, de las corrientes de todo tipo. Lo mismo encontramos en la UNAM, gente muy humilde, gente muy rica. Encontramos carreras de todas las naturalezas. Tiene la UNAM, y ahora que estoy viviendo mucho en la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica de la UNAM es ejemplar, ¿verdad? Y tiene manifestaciones artísticas muy buenas. Entonces eso de atacar por atacar, o sea, es simplemente otro de los enemigos de Andrés Manuel, que para mí son los molinos de viento con los que se peleaba el Quijote, porque al final de cuentas son sus enemigos imaginarios para distraer a la población, para tener a la chairiza opinando al respecto y defendiéndolo. Porque dígame, ¿quiénes son los enemigos de Andrés Manuel? Pues desde la clase media, los científicos, los abogados, los contadores, los niños con cáncer, hasta el Nintendo, ahora ya está satanizado en este país porque es un medio para contratar sicarios. Lo importante de esto es que ya anuncia la UNAM que va a haber un paro de 48 horas para protestar en contra de los ataques del presidente. La están programando para el 4 y 5 de noviembre
y los 3 temas a tratar en este paro fue el respeto a la autonomía universitaria, que esa es básica en cualquier sistema de gobierno y hacia cualquier universidad. Como dije, Esturia, no nada más a nivel federal se cuecen habas, también aquí tenemos un serio problema con nuestro gobernante local, que como que ya agarraron el ataque a las universidades con una forma de escabullir la realidad o distraer. El respeto a la autonomía, una disculpa pública que le va a pedir el alumnado de la UNAM al presidente por atacarlos, y no por atacarlos sin conocimiento y sin razón de la realidad de lo que es la UNAM, y de una vez, pues aprovechando el viaje, pues que aumente el presupuesto. El fracaso de las universidades, como yo les llamo, los centros universitarios López Obrador, por sus iniciales, no han funcionado para nada. Entonces, pues mejor que destine el presupuesto de esos bodrios de universidades, que lo único que generan son fósiles que no sirven para nada. Yo no contrataría a nadie titulado en una universidad de las de la 4T, que nos prometieron que iba a haber 100 durante el sexenio, ya van 3 años y creo que han hecho una. Todavía les quedan 99 por realizar. Entonces, ahí nos vemos en la marcha y en el paro del 4-5 de noviembre. Si hay marcha en la Ciudad de México, con gusto asistiré apoyando a los amigos de la UNAM. Gracias, Héctor. Interesante el comentario. Me agradó esa parte de los molinos, ¿no? Una buena analogía, muy excelente. José Ángel, te escuchamos. ¿Cómo ves este conflicto? Miren, yo en esta ocasión difiero un poco de lo que señalan tanto Surya como Héctor en cuanto a que no pasa nada. Yo sí creo que pasa, ¿eh? Tendríamos que hacer inclusive el parangón. Lo que ha sucedido en Jalisco, un Enrique Alfaro enfrentándose a la Universidad de Guadalajara, él sí tiene una intención que no va más allá de crearse enemigos enfrente, porque es como él funciona. Como político, Enrique Alfaro funciona teniendo sparrings, teniendo a quien lanzarle golpes, y ya lo hizo en otras ocasiones. La propia universidad y el grupo universidad, hablando de grupo político, fueron sus enemigos preferidos cuando estaba en Tlajomulco, y le sirvió, le funcionó. Enrique Alfaro está repitiendo el modelo de tener a alguien enfrente para golpear, para poder lanzarse a los golpes, a los tiros, y con esto, pues, tratar de atraer simpatías. Yo no sé si le funciona en esta ocasión, pero por lo menos esa es su tirada. La de López Obrador es diferente en esta ocasión. De López Obrador sí creo que no da paso sin guarache, todo lo tiene preparado y junto con su equipo ya tienen algo que va más allá, y seguramente en esta ocasión sí quieren llegar al control, no solamente de la UNAM, sino de todas las universidades del país. Y en esta parte citaré a Salvador García Soto, que en una de sus columnas ha escrito que López Obrador, la verdadera intención de sus ataques a la UNAM, pues es la de ir preparando el camino para esta reforma universitaria, para que le alcance también a la UNAM, cuyo modelo piloto ya le dio comienzo, nada más y nada menos que en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un modelo que, por cierto, como política básica, ¿qué estará ofreciendo? Cero rechazo a los alumnos, plantea regresar a esquemas como los de pase automático, a garantizar que no haya más alumnos rechazados en la universidad pública. Se propone arropar a jóvenes de origen humilde, indígenas y de zonas rurales, que plantea además la modificación de planes y programas de estudio. Lo dicen de manera textual y lo dijeron cuando fue presentado este modelo, un nuevo modelo educativo que promoverá el pensamiento crítico, la interdisciplinariedad, el compromiso social y ambiental a través de una nueva arquitectura institucional. Eso suena re bonito. Asumir como casa de estudios un nuevo y trascendente papel, fungir como agente autónomo de desarrollo y transformación social. Esta fue declaración del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Reyes Ibarra, en la presentación de este plan reformista, que curiosamente, como plan piloto, ¿cuándo creen que concluye? Cuando concluye el periodo del rector de la UNAM, del rector Graue. Entonces, por supuesto que la tirada es para entonces ya tener herramientas con las cuales hacerle frente y tratar de quedarse, perdón el término, quedarse con la UNAM. Y al quedarse con la UNAM, pues quedarse con todas las universidades. ¿Cómo defender la autonomía universitaria cuando algunas de estas acciones tendrían que pasar por el legislativo? Y cuando vemos que todavía
de alguna manera o tienen el control o convencen muy fácilmente a algunos políticos de otros partidos, algunos diputados y senadores de otros partidos, porque pareciera que están haciéndoles la lucha para comprarlos. Aguas, la verdad sí me parece un asunto delicado. No sé si lo logren, pero ya la sola intención me parece que es grave, es crítica, es delicada. Y el que le traten de responder al presidente de esta otra manera, confrontándolo, hasta eso me parece delicado, porque de repente es lo que lo fortalece. Cuando lo enfrentan, lo fortalecen más. Sí, es un fenómeno extraño el de López Obrador, pero por supuesto que detrás de todas sus acciones oculta pues intenciones todavía más delicadas para las instituciones en nuestro país. Interesante los comentarios que han arrojado con respecto a este tema del enfrentamiento entre el presidente AMLO y pues la UNAM, pero la mejor opinión es la de usted. Compártanla a través de las redes sociales y con gusto atenderemos sus comentarios. Me gustaría que por cuestiones de tiempo pasáramos a otro de los temas que pues también están dando de qué hablar, y uno de ellos es pues la crítica que hace el presidente AMLO precisamente a la Corte por quitar esto que denominan la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Este punto pues también el presidente de cierta forma lamenta que pues se esté beneficiando o dando preferencias en cierta forma a los delincuentes de cuello blanco y a los fifís, como sigue diferenciando a la sociedad del mismo presidente. Surya, ¿qué nos dices? Bueno, para empezar, la Corte formalmente todavía no saca del sistema jurídico mexicano las normas que en varias leyes establece la prisión preventiva oficiosa, es decir, en automático, para estos delitos fiscales. Lo que el lunes hizo la Corte es rechazar un proyecto de uno de los ministros que pretendía avalar esta figura, la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales, y la mayoría de los ministros dijeron no estar de acuerdo con ese proyecto. Entonces, al no estar de acuerdo porque consideran que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional para este tipo de delitos, entonces al rechazar el proyecto se va a retornar a otro ministro para que se elabore un nuevo proyecto y ahora sí se vote formalmente la inconstitucionalidad de esa normativa. Es decir, que todavía estamos un paso atrás, un paso previo a que se materialice, pero de cualquier forma la Corte ya manifestó, la mayoría de los ministros manifestaron que ciertamente, de acuerdo con estándares internacionales, empezando por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana también de Derechos Humanos, al igual que lo establece nuestra Constitución, este tipo de prisión preventiva que es en automático cancela el derecho humano a la presunción de inocencia. Es decir, te encarcelan en lo que averiguan. Eso ya se había eliminado casi por completo en nuestro país con el nuevo sistema, llamado nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que está desde 2008, ya no es nuevo. Pero de cualquier forma, la prisión preventiva oficiosa se incluyó para ampliar algunos supuestos penales que están en el artículo 19 de nuestra Constitución. Lo que se añadió ha sido agregado en este sexenio a propuesta de López Obrador, porque él sigue pensando como se pensaba en los años 70, que no importa la persona que seas, ni la conducta de la cual se te esté acusando. Él considera que las personas que sean acusadas, simplemente acusadas, que no probar que realmente son responsables de un delito fiscal, sean encarceladas en lo que se sigue todo el proceso, lo cual se argumentó por parte de la Corte y lo hicieron muy bien para rechazar ese proyecto, diciendo que la prisión preventiva oficiosa en estos casos, como argumenta el gobierno, no altera ni afecta en nada la seguridad nacional. O sea, el que alguien defraude fiscalmente no es un asunto de seguridad nacional. Así es de que
además de que violenta derechos humanos, violenta la presunción de inocencia, el debido proceso, bueno, de cualquier forma tampoco se puede justificar este tipo de sanción previa, porque eso es una sanción previa antes de que se pruebe que alguien es responsable de la comisión de un delito. Pues bueno, al final de cuentas, ciertamente más adelante la Corte va a anular por inconstitucionales esos artículos y los eliminará de nuestro sistema jurídico con dicha inconstitucionalidad, algo que al presidente no le gusta, pues, porque él, para empezar, no conoce ni entiende de derecho, tampoco conoce ni entiende de derechos humanos, y por supuesto, pues va en contra de lo que él mismo ha hecho en este sexenio con sus iniciativas de reforma constitucional, entre ellas la que ya mencioné, que se amplió el catálogo de delitos que se incluyeron para este tipo de prisión preventiva oficiosa o automática en el artículo 19 de la Carta Magna. Pues entonces se quiere regresar al tipo de, pues te detengo y luego averiguamos, ¿verdad? Luego vemos a ver qué es lo que pasa. Héctor, te escuchamos. Mira, vamos poniendo en contexto a nuestros escuchas en relación a este tema. El tema es muy sencillo si alguien quiere entenderlo y muy complicado para los seguidores del presidente. En abril de 2019, se reformó la Constitución para incorporar esa figura que se llama prisión preventiva oficiosa. Cuando a ti te sujetan en el nuevo proceso penal a una investigación, el juez puede decidir aplicarte la prisión preventiva porque exista riesgo de fuga, porque quieras amenazar a los testigos, quieras desaparecer pruebas, y por eso se te aplica la prisión preventiva. Pero el concepto constitucional, derecho humano de presunción de inocencia, es el que debe prevalecer con el nuevo sistema penal. Sin embargo, para un catálogo de delitos graves, se estableció la prisión preventiva oficiosa, que implica que si te detienen y te ponen a disposición de un juez, el juez no te iba a conceder la libertad para que ya enfrentaras tu proceso desde dentro de la cárcel. Y allí se incluyeron los delitos de seguridad de la nación. Lamentablemente o afortunadamente el constituyente estableció la frase de así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación. Exageradamente, y ahí era directora del SAT y no debió haber votado la ministra Ríos Farjat, y dice que ella no tenía ningún interés en favor ni en contra y por eso podía seguir votando como ministro. Mandan la iniciativa de ley diciendo que es muy grave la evasión fiscal de este tipo. Yo no dudo que sea grave, yo no dudo que sea de montos multimillonarios, pero eso implica no que por llenar las cárceles de gente se vaya a resolver. Se resuelve muy fácil, quitándole el beneficiente al SAT. Si el SAT fuera eficiente, pues no habría evasión fiscal. Hay evasión fiscal porque el SAT no es eficiente y todo mundo hace lo que quiere con venta de facturas, con planeaciones fiscales, con una bola de cosas. Ahora bien, se me hace, y lo resumo en 2 palabras más para dar chance a José Ángel también de escuchar su valiosa opinión, el ministro Pardo Rebolledo lo resume en 2 rengloncitos. Ni en todos los casos, ni en todas las circunstancias, se pone en riesgo a la hacienda pública y mucho menos la estabilidad o la existencia del Estado mexicano. Entonces dice, ¿cómo va a ser la evasión fiscal? ¿Cómo va a ser un atentado a la seguridad nacional para considerarlo igual de grave que los otros delitos que efectivamente sí son graves, los que enumera el artículo 19 constitucional? Entonces dice, no cabe esa reforma constitucional y no es cierto que haya entronado la Constitución desde la Corte, etcétera. Se está atacando una reforma de ley mal hecha que en su momento se lo dijimos desde las tribunas de los estudiosos fiscales, que no procedía a hacer grave el delito porque era inconstitucional. Se les olvida que hay derechos humanos
La Corte lo único que está haciendo no es proteger a delincuentes, como ahora dicen todos los chairos, atacando a la Corte. Simplemente lo que están haciendo los señores ministros al resolver en contra del proyecto, como decía Zuria, es muy sencillo. Veamos que México, de acuerdo a su artículo primero constitucional, tiene la obligación de respetar los derechos humanos. Luego, entonces, si ya hay sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que México es parte, luego entonces hay que respetar esos fallos. Y esos fallos nos impiden tener la prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos. Y también es falso que lo hayan quitado. ¿Qué pasa si yo meto a la cárcel a un evasor fiscal y hay riesgo de fuga? Pues el juez tiene toda la facultad para aplicarle la prisión preventiva dentro de un estudio que va a hacer a la hora de resolver esa situación en la primera audiencia. Entonces, eso de que también quitaron la prisión preventiva es un cuento chairo, señores. Ese sería mi comentario. Gracias, Héctor. Interesante la opinión. José Ángel, te escuchamos. Pues yo empezaría con una pregunta. ¿Cuántos casos conocemos en los que se haya procedido, pero en serio, por parte de la autoridad en contra de las grandes factureras? La verdad es que desde la pasada administración, la de Peña Nieto, se anunció que se iba a entrar de lleno con el asunto y en varias ocasiones inclusive Héctor Romero nos hizo la advertencia de que ya vienen, eso lo recuerdo perfectamente, Héctor. Bueno, la realidad es que, en mi opinión, no han querido, no han querido proceder y no han querido proceder por una razón. Quienes tienen el verdadero control de las grandes factureras es gente que trabaja en el SAT y es gente que recibe el pitazo cuando ya se va a proceder y pues hacen que todo se desbalague y por lo tanto no se tenga responsables y no se tenga castigos por este motivo. Es decir, señor presidente, al enemigo lo tienen en casa. Las grandes factureras tienen relación con quienes han estado trabajando en el SAT. Si quiere usted en administraciones pasadas, yo no sé si en esta, pero ahí siguen. Y por lo tanto, pues vayan empezando por la casa. Empiecen por ahí y le aseguro que se va a comenzar realmente a acabar con el fraude fiscal. No se está diciendo que no se castigue, simplemente se está diciendo pues que se haga conforme lo marca la ley y para eso hay todo un proceso. A mí me gustó mucho la respuesta de Arturo Saldívar en torno a este tema, cuando él más bien dice, oigan, la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, son los pobres. En México desde hace mucho tiempo se ha abusado de la prisión preventiva para castigar, para detener. En tanto se investiga y ahí los tienen. ¿Por qué no? En todo caso, mejor realizan primero la respectiva investigación y después que se proceda, bastaría con que un juez dicte una resolución que fundamente por qué una persona debe de ser detenida hasta que se resuelva su responsabilidad. Es decir, sigue habiendo instrumentos como para que aquellos sobre los que exista plena duda de que pueden darse la fuga, pues el juez determine que se les detenga, ¿no? Nada más que pues se trata de hacer ruido, yo no sé para qué, bueno, sí sé para qué, yo sigo con la idea de que todo tiene que ver con eso que se les viene ocurriendo desde aquellos que simpatizan con la Cuarta Transformación. ¿Se acuerdan cuando la consulta popular para enjuiciar a expresidentes y que no alcanzaron los votos? Y que este comité promotor, entre los que estaba, bueno, luego les digo, estaba Baena, ¿quién era otro de los integrantes? Los digo en un momentito. Bueno, propusieron un tribunal de los pueblos. A mí todo me sigue sonando a que quieren irse por ese lado, como que hacer por la vía de fast track justicia, pero a partir del criterio de ellos, lo que es bueno y lo que es malo. Y eso me sigue llevando invariablemente a la época de Hitler, cuando existía un tribunal del pueblo que castigaba lo que consideraban ellos como delitos políticos, el mercado negro, el trabajo lento, el derrotismo y la traición contra el Tercer Reich. Aguas, que no se nos vayan hasta ese extremo de volverse fascistas, no les queda.
son izquierda, ¿verdad? No, en realidad existen formas de que se castigue, sí. ¿Quieren hacerlo? Eso no lo sabemos. Pero sí quieren o tienen una aversión y un odio para quienes, pues quienes viven más arriba de la clase media. Yo ya quisiera ser clase media por lo menos, pero como que esa aversión y ese odio sí se los tienen en grande, ¿eh? Y por lo tanto quieren proceder en contra de ellos como si eso fuera mal. Si los hay, quienes se enriquecieron de manera ilícita, pues que procedan, pero para eso sí tienen que realizar las respectivas investigaciones y adelante, y creo que nadie nos opondríamos a ello si muestran que hay elementos. Si revisas, José Ángel, las listas del SAT, Morena es compradora, el partido Morena es compradora de facturas apócrifas, igual que aquí algún regidor del municipio de Guadalajara que era candidato a la presidencia municipal, un doctor, cuyo nombre no recuerdo, como dice el Quijote. Entonces, no, pero lo más preocupante de esto es que, ojo, no le han podido también, y aquí sí le doy la razón a la autoridad fiscal, no le han podido pegar a las factureras porque los que están al frente son prestanombres que no se les puede hacer nada. Sí, además, de cualquier forma, es que, como dice José Ángel, no hay una intención expresa para realmente perseguir a las personas que cometieron todos estos delitos. O sea, nos siguen debiendo desde el principio los que abusaron de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están los que supuestamente robaron? ¿Dónde está la corrupción de eso? No sabemos nada de eso. Lo de las factureras es exactamente lo mismo. O sea, se dice, roban mucho, defraudan, le hacen daño y causan un perjuicio al erario público. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están esos grandes delincuentes? Hay uno que va a cenar aquí a Polanco, trae su brazalete, ¿no? Emilio Lozoya. Él debería de estar, él sí se merece la prisión preventiva justificada, porque huyó del país, lo trajeron en extradición y admitió haber recibido sobornos, es decir, admitió su responsabilidad en un ilícito siendo funcionario público, pero él está libre. Pues exactamente es lo mismo. O sea, ¿por qué querer que todos los que sean nomás acusados de defraudación fiscal estén en la cárcel cuando el sistema per se tiene los mecanismos para que, si tuvieran voluntad política, se pudieran perseguir y no llenar las cárceles solamente de personas de las cuales solo se tiene una sospecha? Entonces, realmente no hay una intención. Si la hubiera, bueno, pues ya tendríamos al menos las carpetas de investigación judicializadas, al menos se vería la intención de parte de la Fiscalía para que se puedan resolver todos estos casos, pero piensan que con la ley van a cambiar la realidad cuando no es así. El hacer una norma o el hacer más duras las normas no implica que se solucionen los problemas. Héctor. José Ángel. No, pues yo ya me quedo por eso. Simplemente yo insistiría, me parece que de repente ellos quieren irse hasta aquello de la prueba diabólica, ¿no? Ustedes que son expertos en derecho, como que quieren llegar a esa prueba inquisitorial para proceder en contra de quien determinen que es malo, simplemente porque ellos lo dicen. Sí, ahora, aquí nos dejó una gran experiencia. Sabemos cómo van a votar los ministros afines a Andrés Manuel y que no hacen un estudio de fondo constitucional, sino que votan a favor de sus proyectos. Así fue la ministra Esquivel Moza y la ministra Ríos Fajart y Franco González Salas, que era el del proyecto. Esto nos da un indicador muy fuerte de lo que va a pasar en el futuro con los demás votos. Pues de esta manera llegamos al final del programa. Gracias por sus opiniones, sus comentarios que nutren este programa de El Timbre. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, José Ángel, y gracias a usted por acompañarnos en este día. Que tengan una excelente semana. Yo aquí lo espero el próximo viernes. Hasta entonces.